buenas noches tengan ustedes. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Babelonia, Mal de Lenguas. Y como hay tantas cosas que platicar, no hago demasiados preámbulos y paso a darle la bienvenida y a saludar a mi invitado de esta noche, el doctor Fernando Camacho Sandoval. Fernando, gracias por aceptar la invitación y bienvenido. Al contrario, gracias por la invitación, aquí estamos. Muy brevemente les voy a decir que Fernando es licenciado en Economía por la UNAM, tiene una maestría en Economía, ¿verdad? Economía y Política Internacional. En el CIDE. En el CIDE, tienes un doctorado en la Universidad de Guadalajara en Ciencias Sociales. Postdoctorado en Zacatecas. Un postdoctorado en Zacatecas. Y la especialidad en Estadística. Recientemente me gusta la estadística y hice una especialidad en estadística. Sí, acabo de leer una obra tuya y sí hay inclusive que recordar nociones que yo tenía ya muy ajenas. Sí. Oye, Fernando, bueno, pues mira, entrando un poquito en materia, corrían los finales de los 80, principios de los 90, cuando yo me acuerdo que, entiendo que desde la coordinación de asesores, alguno de los trabajos, empezaste a tratar dos asuntos que en aquel entonces y aún ahora pues identifican Aguascalientes en el tema económico, pero tú has ido a explorar el fenómeno que son pues la industria textil y de la confección. Sobre todo la textil, pues casi extinta, yo supongo ahora, las grandes textileras no sucumbieron ante la competencia asiática, según cuentan ellos. La industria automotriz, que después del ferrocarril, pues es la gran, o lo sustituye, como la gran empleadora, porque no solo son las plantas ensambladoras, sino bueno, pues todas las cadenas de montaje y de suministros. Y tú empezaste a trabajar con esto como economista. Sí, así es. Y empezaste a ver que esto tenía otras dimensiones, ¿no? Así es, sí. Sí, fíjate que tratando estas dos industrias, a mí me ayudaron a comprender el proceso económico que estaba pasando en Aguascalientes. Y yo en la Ciudad de México, mi tesis de licenciatura le hice sobre la industrialización en América Latina. Me tocó estar en el CIDE en una etapa muy interesante del CIDE porque eran los años 80 y pues mucho exiliado argentino, chileno, uruguayo, brasileño. Que vinieron huyendo al CIDE, de las dictaduras sudamericanas. Entonces ellos traían una visión del desarrollo en América Latina, que había fallado, que no había fallado, hacia qué trayectorias de industrialización. En ese momento la teoría económica y la economía se vinculaba mucho el desarrollo con la industrialización, como que la industrialización era el motor del desarrollo, como había sido en los países europeos, ¿no? Inglaterra, que es la gran revolución industrial, sí. Europa, entonces decíamos, bueno, ¿y por qué? ¿Y cómo es la industrialización en América Latina? Entonces era un tema que les preocupaba la teoría y bueno, yo ahí en el CIDE tuve la oportunidad pues, de conocer a estos exiliados de muy buen nivel, muchos venían de la CEPAL, otros han sido rectores de sus universidades, académicos, entonces la discusión era muy interesante en términos de los caminos y de las problemáticas que tenía la industrialización. Entonces me metí al tema de la industrialización, hice mi tesis de licenciatura sobre eso. Después, el caso de Aguascalientes, estábamos hablando de los años 80, pues me vino como anillo al dedo. La llegada de la primera planta, sí, de Nissan. Sí. Entonces se discutía el papel de la inversión extranjera, por ejemplo, en América Latina en ese entonces. Entonces decía, bueno, pues sí, ¿qué va a pasar con Aguascalientes? Que ahí ya teníamos una inversión extranjera muy grande, Nissan, la industria automotriz. Y entonces fue un tema que a mí me llamó mucho la atención. Recién adheridos a la ronda de Uruguay, que da cuna al GATT, porque antes de eso, ese tipo de industrialización estaba inclusive legalmente vetada en México, hasta que hay la apertura hacia el comercio internacional, ¿no? Así es. Este proceso de industrialización pues viene por producto de tendencias tecnológicas, tendencias de comercio internacional, que por ejemplo en América Latina estábamos retrasados, entonces nuestras industrias estaban siendo obsoletas,
porque no había esa competencia internacional, otros países estaban generando nuevos productos, estaban innovando, etcétera, y nuestra industria cada vez era más obsoleta, ¿no? Entonces la pregunta era cómo modernizarse, cómo entrar a esa modernización. Entonces las primeras intenciones pues era el GATT, y posteriormente fueron haciendo tratados, para ir liberando y tratar de vincularse al mundo, ¿verdad? Porque el mundo estaba transformándose, ¿no? Japón era un ejemplo. En ese momento Japón, y además con Nissan en Aguascalientes, pues a mí me llamó mucho la atención cómo le hizo Japón, que después de 30 años desbancó el mercado a las grandes transnacionales como Ford, General Motors, Chrysler, que nadie se competía con ellas, y Sí. Japón lo pudo hacer, ¿no? Como ya llegaremos, pero ahora lo Sí. están haciendo los chinos. Exacto. Lo están haciendo los chinos. Exacto. Entiendo que la industrialización era como el camino que iba a generar pues, empleos, riqueza, etcétera, etcétera. Pero luego lo que es muy noble en la teoría, pues en la práctica nos lleva a preguntas que veía en una de tus publicaciones, ahorita vamos con ellas, decir, ¿qué tan justo es el modelo que se está desarrollando? Ya se puso la planta, ya se crearon los empleos, pero ¿en qué condiciones se está empleando gente? Y sobre todo que al ser Aguascalientes foco de atracción de inversiones, comienza a ser también foco de atracción de mano de obra. Y entonces, quienes somos, yo nací en los 60s, tú eres unos meses un poquito mayor que yo, veníamos de una ciudad que era muy chiquita, muy provinciana, con su vocación comercial, y todavía con el proceso de urbanización en desarrollo, pero de repente la ciudad empieza a multiplicarse, empiezan a construirse. Yo me acuerdo que para la avenida de Inegi es cuando se empieza a construir en la zona en las zonas elevadas del oriente, y eso empieza a llevarnos qué bueno que se está industrializando, qué bueno que se está generando, pero qué está pasando socialmente con toda esta gente que llega, con la explosión, porque sí vivimos, yo veía datos tuyos demográficos de los sucesivos censos de INEGI, cómo de repente pasamos de ser cientos de miles a estar pues, en esta ya zona metropolitana que reúne 3 municipios, y que tú tendrás el dato más certero, pero entiendo que estamos sobre 1.200.000 personas. Más, 1.400.000 personas. Entonces, quienes nacimos en la ciudad de ciento y tantos mil habitantes, notamos que esto implicó cambios urbanos, cambios en las dinámicas sociales, y ya veremos, inclusive en el modelo de desarrollo de ciudad que se ha seguido desde entonces, ¿no? Sí. Sí, efectivamente. Mira, Aguascalientes, de los años 80 fue un parteaguas, ¿no? Volviendo a la industria textil y confección. La industria textil y confección, después de los ferrocarriles, pues era la industria que más generaba riqueza, ¿no? Aguascalientes se conocía por ser sus cobijas, por los suéteres, por los vestidos de niño. O sea, sí tenía su propio producto, el deshilado. Sí. El deshilado es más artesanal, pero digamos que sí se conocía. Entonces sí había una diversificación interesante, porque además teníamos metalmecánica. Con los ferrocarriles se generaron muchos talleres de troquelado, de la metalmecánica, ¿no? Pues JM Romo, entonces teníamos ferrocarriles, teníamos textiles. Textiles me refiero a hilo, se producía hilo, cobijas, digamos, y algunas blancos. Y vestido, pues sí era vestido básicamente de niño, de niña, y teníamos nuestros propios productos. Eso generó una clase media de pequeños y medianos empresarios importante, ¿no? De los años 60, 70, sí, hasta yo me acuerdo 80. Talleres familiares en un cuarto. Grandes. Con 20, 30 máquinas, Sí, y ya 20, 30 sí, operarias. Operarios, y digo, no eran los grandes empresarios como ahora los conocemos, pero una clase media pudiente, digamos, que daba empleo, y había una producción. Y en los 80 entonces llega la industria automotriz, etcétera, y se complementa
esa diversificación. Después llega la electrónica, también más o menos por la misma época, la electrónica. Xerox, sí, que ya desapareció porque pues ya Xerox, ya no hay máquinas xerográficas. Sí, ¿no? Ya la tecnología nos rebasó. Cambió, sí. Estaba Texas Instrument, entonces teníamos dos sectores. Uno muy tradicional, que era textil y confección tradicional, porque pues eso viene desde que la industrialización hay, ¿no? O sea, el vestido se hace desde siglos, ¿no? Pero la industria de la confección, la automotriz tiene un siglo desde, digamos, Ford, en los 900. La electrónica, pues ya es más reciente, ¿no? Entonces, teníamos ahí dos industrias, y Aguascalientes tenía una diversificación muy interesante, porque teníamos industrias modernas, industrias nuevas, industrias antiguas y alimentos. Yo siempre trato el tema de alimentos. Fíjate que Aguascalientes, a pequeña escala, pero siempre ha tenido una industria de alimentos, que no se le ha dado fuimos una importante cuenca lechera, entre otras cosas. Sí, no tanto como otras, pero fuimos. Pero llegamos a ser. Y, San Marcos, por ejemplo. ¿no? La leche es la pasteurizadora. Y bueno, pues ahora inclusive el tema de la hortaliza y de la fruta, de la rigocultura que trajeron de España. Curiosamente, aquí en este museo, no sé si lo conoces, sí. Ya ves que están esas bodegas. Porque aparte era un centro de abastos, porque también estamos estratégicamente. Era el medio. Y aquí abajo están las bodegas, donde llegaba todo del tren y se bajaba. A mí me pareció, cuando conocí esto hace unos años, se me hizo impresionante, porque era un centro de abasto con una vocación, porque bueno, pues somos un cruce de caminos, y de repente, pues en los 80s se viene el parteaguas, y pronto empezamos a ver un asunto, pues que se necesitaban más servicios, más vivienda. Yo creo que tuvimos una gran oportunidad. Ahorita vemos qué pasó, o qué está pasando actualmente, ¿no? Después de 40 años, ¿no? O sea, teníamos una gran oportunidad. Aguascalientes tuvo, y luego se vino el INEGI. INEGI después del terremoto, 85. Entonces, si te fijas, teníamos industrias locales, industrias transnacionales, industrias modernas, un centro, teníamos el transporte, un centro estratégicamente bien ubicado. Llega el aeropuerto, empieza el aeropuerto ya fue los 80 y tantos, sí. Y entonces tuvimos una gran oportunidad, es decir, Aguascalientes se insertó a la dinámica global. Yo creo que antes que muchos países, muchos estados. Por ejemplo, llegó la autonomía en los 80, 81, cuando estábamos en crisis a nivel nacional, por ejemplo, ¿no? La devaluación del 82, la devaluación del 80. Fue una, si vemos la estadística nacional, pues puras devaluaciones, pura crisis. Y vemos la estadística local y tasas del 5, 6, 7%. O sea, estábamos, digamos, como un oasis. Y un estado tan pequeño que hubo años que fue el primer atractor de inversión extranjera directa. Proporcionalmente, digamos, nunca le ganamos al Estado de México. No, bueno, esos grandes estados, Monterrey, pero sí hubo años cuando las grandes inversiones de Nissan, que luego se reeditaron después con las nuevas plantas. Fernando, vamos a tener que hacer una pausa. Sí, claro que sí. Nos quedamos aquí donde estamos, les pedimos que nos tengan un par de minutos de paciencia y regresamos aquí a platicar con el doctor Fernando Camacho. El sexenio aquel que prometía tantas cosas de la solidaridad, el de Carlos Salinas, el gran paso adelante que se nos prometía, pero luego viene la grandísima oportunidad que significaba la firma del primer NAFTA, el TLC, que se acaba de corregir y de rectificar. Ya nos dan los detalles un poquito más adelante. La matemática y el espejo, la cifra que contiene al mundo, el novio que nos cuenta y nos hace parte de la armonía del todo. Ardua tarea de mentes prodigiosas que cifran al mundo. Complicada es la ecuación de contener lo mensurable y presentir lo infinito. Conocer los cómo por los cuántos, cifrar y descifrar el pecunio, medir el espacio, calcular el haber y el deber,
saber la distancia que nos separa y a la vez nos une, esa luz remotísima que parpadea en la aterradora lejanía. Cultivar la matemática del tú y el yo, que suman dos. La matemática que es la luz, que al final de cuentas es nuestro reflejo. Gracias por continuar con nosotros aquí en Babilonia Mal de Lenguas. Estamos con esta interesante y apenas vamos en la etapa de arranque en la charla con el doctor Fernando Camacho. A ver, Fernando, ¿en qué año te graduaste tú como economista de la UNAM, de tu licenciatura? Yo, bueno, así mi tesis la presenté hasta el 88. 88. Pero yo terminé mis estudios en el 82. 82, sí, ok. O sea que precisamente eso no me hizo que me regresara inmediatamente de México para acá, sino que dije, tengo que terminar la tesis. Pero 82 es más o menos el año en que llega Nissan aquí. Exacto, yo ahí me titulé terminé la carrera. Tenemos del 88 que te gradúas al 94, el sexenio aquel que prometía tantas cosas de la solidaridad, el de Carlos Salinas, el gran paso adelante que se nos prometía. Y viene, bueno, ya estamos adheridos al GATT, a la Organización Mundial de Comercio, pero luego viene la grandísima oportunidad que significaba la firma del primer NAFTA, el TLC, que se acaba de corregir y de rectificar. Ya nos das los detalles un poquito más adelante. Pero bueno, quedamos inmersos en un inmenso mercado junto con Canadá y junto con Estados Unidos. ¿Y qué pasa entonces? Cuéntanos tú. Fíjate, cuando yo trato de dividir, digamos, las etapas de la industrialización, qué bueno que me lo preguntas, porque yo precisamente la primera etapa es de aprendizaje y crecimiento, que es de 80 a 94, ¿sí? Que todavía es una economía semicerrada, porque, bueno, ya el gobierno federal, Salinas y López de la Madrid, etcétera, empezaron a abrirla poco a poco los tratados, ¿no? Y llega, digamos, el TLC, digamos, que es el definitivo, digamos, el que abre de una manera más fuerte. Y bueno, Aguascalientes ya tenía 10 años con este proceso de inserción al mercado global, porque pues Nissan necesita proveedores, importaba y vende a Estados Unidos principalmente. Entonces ya tiene una dinámica, digamos, de inicio de globalización, ¿verdad? Entonces, también recordemos que para esas fechas pues empieza la gran transformación tecnológica, ¿no? Por ejemplo, las telecomunicaciones. Yo me acuerdo cuando estábamos en el CIDI, llegó la primera computadora y era una maravilla. Sí. Y no son como las que tenemos ahora, ¿no? Eran enormes. No, ahora las tenemos en el bolsillo. Ahora las tenemos en el bolsillo. No, yo me acuerdo que aquí fue Yatec quien empieza a proveer de internet. Y sí puedo decir que en el 95 fui el suscriptor 153. Exacto. Y los fines de semana eran los modems esos de... No, a mí me cobraban por horas. Al Ciatec, ¿no? Sí, Ciatec. ¿Cuántas horas? 50 horas. Entonces te cobraban y entonces te acababan y allí ibas por acá. Entonces no había una... Y te daban el sabadazo porque se caía el servidor y no había quien lo echara a andar y hasta el lunes volvías a tener internet. Y era... Sí, pero los jóvenes yo creo que han de decir, están hablando de la prehistoria. Sí, ¿no? sí. Pero fíjate cómo fue tan rápido. O sea, la revolución industrial cada vez son más cortas, ¿no? Y lo vamos a ver ahora con la inteligencia artificial. Pero bueno, lo que quiero decir con esto es de que el mundo estaba cambiando muy rápido. O sea, la producción mundial, tal como se conoce, se empezó a hacer más globalizada. ¿Qué quiere decir de la mundialización? Porque nosotros siempre hemos tenido comercio con todo el mundo, es decir, desde la Ruta de la Plata que... Hay alguna tesis que acabo de leer de historiadores españoles que están reivindicando la herencia hispana, ahora que hay una corriente antihispánica en Estados Unidos, están derribándolo, donde dice que el primer gran ente promotor de la globalización fue el Imperio Español. Y bueno, se comerciaba con Filipinas, la mano de China y entonces las rutas de la Plata. Exacto. Entonces hemos sido un lugar que siempre, Aguascalientes nace como parte de la Ruta de la Plata. Exactamente. Pero la gran diferencia de la mundialización a la globalización es que ahora, se empezó a hacer en tiempo real. Por eso yo decía del internet,
Por ejemplo, las fábricas se programaban y trabajaban de manera en tiempo real. Antes no, porque no teníamos internet, no había computadores, los satélites no eran tan avanzados como para que tú hicieras una llamada. Teníamos nosotros, te cobraban las largas distancias. Yo cuando estaba estudiando, pues le hablaba a mi casa de vez en cuando porque se me acababa la mensualidad, ¿no? O sea, era carísimo. Era carísimo. Teníamos que hablar en la noche. Exacto. Yo también fui estudiante foráneo y cada 8 días. Y si tenías novia, peor tantito, Sí. ¿verdad? Porque ahí se te acababa. Entonces, y de repente se acabó la larga distancia. Entonces, todo eso empezó a cambiar todo el sistema de producción. O sea, entonces, ahí empieza la globalización. Es decir, yo me conecto con Japón, Estados Unidos, entonces unos hacían diseño, otros hacían proveeduría, otros hacen mercadotecnia, pero todos están conectados en tiempo real. Sí, o sea, sí, ahorita sí. es como si nos sentáramos y ahorita estoy trabajando con China, con Japón, y todos estamos en el mismo momento. Y esa es la diferencia de la mundialización anterior. Las tecnologías, o sea, la tecnología de la información. Y luego las cadenas de suministro, el transporte aéreo que se populariza para la carga. Antes, cuando había que mover las cosas en barco. Bueno, siempre se movieron en barco sí, y en avión. Lo que pasa es que no te conectabas, no sabías cuándo iba a llegar, ¿no? Sí. Tú mandabas una carta a tu casa y llegaba en 15 días. Sí, pues ahora todo mundo tenemos sistemas de mensajería inmediatos. Totalmente. De tal manera que hoy ahorita, a propósito de los asuntos de Israel, como una mujer dice, acabo de hablar con mi hermano que no aparecía. Ahí en Tel Aviv. Esa es la globalización, sí. ¿no? Esa es la globalización que ahorita se nos hace ya lo normal, pero en esa época... Entonces, las empresas que empezaron a insertarse a estas tecnologías, empezaron a aprender, entonces les fue muy bien. El problema con México, y allí empiezan los problemas, que México no tuvo una política proactiva, ni preparó a su industria para competir. No, o sea, es decir, vamos a abrirnos, pero vamos a ver cómo vamos a competir con estos grandes jugadores internacionales para poder sobrevivir. Y no usó una política industrial porque la concepción en esa época era el mercado lo va a ordenar todo, ¿sí? Cuando no era cierto, eso nos lo vendieron a nosotros como espejitos. Cuando la Unión Europea, por ejemplo, hacía planes de desarrollo sectoriales para sus industrias para competir globalmente. Y los financiaba. Sí. Les daba dinero. En 3 años tienes que... Y les daba... En México no. En México era, pues arréglense ustedes, porque como tenemos competitividad por otros, van a venir y el mercado va a hacer que nosotros mismos vayamos aprendiendo y vayamos innovando, lo cual no es cierto, eso no pasa. No, Japón, pues los chinos, el Estado es un gran promotor de la innovación, es un gran promotor de la política industrial, ¿no? Aguascalientes fue pionero en ese sentido de tener una oficina, que era una oficina X a una dirección y luego una comisión o una Secretaría de Desarrollo Económico, justamente en tono de la necesidad de la intervención para planificar la creación de clústeres, pero se empezó tarde y se empezó, yo creo que en este estado y en 2 más, y luego fueron agregándose, entonces creo que reaccionamos tarde de cara a... Yo creo que la promoción en Aguascalientes falló porque que funciona bien porque es muy inmediata. Es decir, sí es una política de promoción de la inversión, pero no de innovación y de desarrollo, que es muy distinto. Es decir, yo voy al mundo y les digo, Aguascalientes tiene estas ventajas y vengan a invertir. Y sí, vienen las empresas, invierten, crece, hay empleo. Pero ¿qué pasa con la planta productiva local? ¿Qué pasa? Entonces, no estás generando una innovación porque entonces los proveedores pues siguen siendo internacionales. Seguimos siendo maquiladores. Te vas volviendo maquilador. Sí, entonces ese producto propio que tenías antes pues empieza a desaparecer. Las grandes automotrices, como son muy grandes, necesitan grandes industrias, grandes empresas que les surtan frenos, les surtan motores, etcétera. Entonces pues no las había aquí. Pero por ejemplo Japón sí lo hizo, China, lo que nombrabas, lo hizo.
Es decir, empezó a involucrar a sus empresas, empezó a aprender, empezó a generar financiamiento, empezó a generar innovación y tiene una industria que ahora tiene marcas chinas. Corea, ¿no? Por ejemplo, Kia. Sí, Son pequeños estados que nosotros éramos más avanzados en los años 60 que ellos, pero ahora tienen sus propias marcas, son grandes productores de software, de chips, etcétera, cosa que nosotros no hicimos en el país. En Aguascalientes, pues somos un estado chiquito, no teníamos. Entonces, digamos que sí es una política muy exitosa en términos de promoción de la inversión extranjera, pero no de desarrollo. Y finalmente nos limitamos a seguir siendo Maquiladores. Así nos encontró la firma del TLC, que aparte fueron años muy revueltos, lo platicábamos en el corte. Bueno, todavía en los años 94 teníamos esa oportunidad. Todavía teníamos, o sea, esa diversificación porque teníamos todavía... Yo creo que el TLC vino a enterrar algunas industrias, la confección y textil. El famoso cobertor de aquí de San Marcos. De San Marcos. Hoy casualmente pasa hacia aquel complejo que había hasta con laboratorios de investigación, etcétera. Exactamente. Pues están en el abandono. Nos quedamos aquí en el TLC, si te parece, que vamos al segundo de nuestros cortes. Yo le pido que nos aguarde brevemente y regresamos aquí en Babelonia a seguir platicando con el doctor Fernando Camacho. Fíjate que este libro se publicó hace 2 años, participar, y amigos que desde los conozco hace mucho tiempo, y hablábamos de la industria automotriz cuando llegó, y ahora hace 2 años, pues la reflexión es, baja salarios dignos la industria automotriz. Continuamos aquí en Babelonia Mal de Lenguas en esta interesante charla con el doctor Fernando Camacho Sandoval. Y bueno, pues tenemos que hacer sucintos y hasta expeditos, porque mire, todas las publicaciones que tengo aquí son obras individuales y en colaboración del doctor. Y aquí, a propósito de lo que estábamos hablando, salarios en tiempos de libre comercio. Y es importante anotar el subtítulo que dice: ofrece la industria automotriz salarios dignos en México, porque pues un poco el modelo de la maquila es lo que ofrece. Ven a producir aquí, porque lo hace Bangladesh, porque ofrecemos, la oferta es facilidades, estímulos fiscales y mano de obra barata. Exactamente. Fíjate que este libro se publicó hace 2 años. Y me gustó mucho porque participar y amigos que desde los conozco hace mucho tiempo, y hablábamos de la industria automotriz cuando llegó, y ahora hace 2 años, pues la reflexión es, ¿paga salarios dignos la industria automotriz? Y pues no hay una medición. Salario digno es un concepto de la Organización Internacional del Trabajo, de una metodología de los propios investigadores de la OIT, que miden cuestiones fisiológicas, cuántos nutrientes necesitas, cuestiones educativas, cuestiones de salud, cuestiones de vivienda, de recreación, transporte, por ejemplo, ¿no? Porque uno de los tratados del libre comercio dice pagar salarios dignos. Entonces la pregunta es, ¿se están pagando? Y pues se vio que no, ¿verdad? O sea, realmente, y ahí se hizo un trabajo de campo, a mí me tocó ser el de Aguascalientes, entrevistas con los trabajadores. El 90% de los trabajadores pues, son trabajadores de producción, digamos, ¿no? Entonces es el trabajador tipo. Entonces hubo en San Luis, plantas en San Luis, en el Estado de México, no todas son Nissan, está General Motors, está Ford, está en Sonora, etcétera, y bueno, resultó que no, que la industria automotriz no está. Entonces, ¿qué pasó con eso? ¿No? Ahí hubo yo le llamo, o se le haya llamado también a la literatura, oportunidades perdidas, ¿no? Es que un poco el modelo es lo que sigue ofreciendo. Sí, lo que yo decía, que no se ofreció un encadenamiento productivo, no se
cuidó a las empresas locales. Esa clase media que yo hablaba, pues desapareció. Las empresas locales naufragaron, algunas vendieron. Conocíamos, por ejemplo, algunas farmacias que eran y se las comieron otras. Las cadenas nacionales. Las cadenas nacionales, las maquiladoras, pues ahora Jobar, ahora pues es Levi's, etcétera. Entonces, ahí hubo un descuido tanto de la política industrial, que no fue una política de encadenamientos productivos, donde participaran los distintos eslabones de la cadena y se fueran integrando, y por tamaño, de los pequeños, los medianos, los grandes, donde todo el mundo participara en esa creación de riqueza y también de distribución de riqueza, ¿no? Entonces se fue haciendo una economía dual, donde está la pequeña empresa muy pequeñita que paga bajos salarios y la gran empresa que no paga salarios tan buenos, pero es la que más genera empleo. Entonces, en medio hay una gran Tengo una vacío. pregunta respecto a este modelo, que parece que llevan el germen pues, de muchas desigualdades de las que te quiero preguntar. Pero el problema, si los diseños se hacen fuera, si las etapas intermedias, finalmente tenemos plantas muy grandes donde tenemos muy pocos jefes y muchos obreros. Yo lo veo en el caso de las maquiladoras que estaban aquí en el llano, pues había un capataz o un supervisor y todos los demás eran costureras. Y lo vi en las tenerías de León, donde hay un dueño, un supervisor y todos los demás son obreros rasos y no hay etapas intermedias, porque todas esas etapas... Mira, te pongo un ejemplo que hizo China, rápido. China empezó a maquilar los tenis. El tenis normal de Jordan, por ejemplo. Entonces, la maquiladora le mandaba la piel, le mandaba la suela, le mandabas todo que se producían probablemente en fábricas de Estados Unidos, se las mandabas a China para que las maquilaran y sacaran millones y millones de tenis. China que dijo, ¿sabes qué? Igual el Levi's, ¿no? O sea, le dijo, ¿sabes qué? Ya no me mandes la tela, yo lo voy a hacer. Entonces, una gran producción de tela, el algodón, etcétera, etcétera. A lo mejor sin China no había, pero había en otros lados, todo el sudeste asiático, Tailandia, etcétera, ¿no? El cierre. No tiene nada de tecnología que tú digas del otro mundo un cierre, ¿no? No me lo mandes, yo lo hago. Entonces empezó a decir yo hago. Entonces empezó a generar ya no solamente armarlo, sino las piezas. Y entonces empezó a generar industria de cierres, industrias de tela, industrias... Y dijo, no, ahora yo te voy a hacer el modelo. Entonces, hay diseñadores. ¿Qué significa eso? Mano de obra. Para hacer una industria, empiezas a tener personal capacitado, un gerente que haga la empresa, un contador, un comerciante. Y se rompe el esquema. Y se rompe el esquema exactamente. Sí. Y empieza a haber muchas empresas de los tenis. No nomás en la que arma, sino la que produce la tela, la que produce el cierre, la que produce el diseño, y todo va siendo un engranaje. Eso se llama cadenas productivas globales. Entonces van necesitando mano de obra y cómo hacerlo rápido, bien, con la calidad suficiente para competir en el mercado norteamericano. Ahora, esto nos lleva... Eso no lo hicimos en México. Esto es lo que te decía, nos lleva justamente a un problema que yo vi en unos mapas, en un artículo tuyo, como el volumen, inclusive las zonas de vivienda de las clases medias se han ido disminuyendo, porque justamente el modelo nos da esto, y un modelo donde el primer empleador no paga salarios dignos, nos trae una problemática social. Exacto. No es de manera automática, pero sí es una parte estructural. Cuando yo empecé a hacer lo de las ciudades, empecé a tratar de ver la parte del desarrollo urbano sin dejar de vista el problema de la globalización. Entonces empecé a entender la globalización, porque la globalización desde donde se dirige son desde las ciudades. Y se empezó a llamar las ciudades globales las que dirigían este gran proceso productivo interrelacionado de redes. Entonces, por ejemplo, se hablaba de que Nueva York era un nodo, Tokio era otro, Londres era otro, y en jerarquía iba habiendo ciudades
intermedias en el sentido de las redes, ¿no? Y así, y luego las ciudades donde estamos nosotros, ¿no? Las ciudades de producción, la mano de obra. Entonces, estamos en esa jerarquía. Yo empecé a estudiar la ciudad, donde estamos en esa jerarquía global. Y sí, pues seguimos siendo proveedores de mano de obra, de recursos naturales, y estamos en los escalones más bajos de la jerarquía global, donde nos llega menos riqueza, donde... Mientras tanto, la población creció exponencialmente. Eso, bueno, demográficamente creció porque pues veníamos de una tasa demográfica fuerte, alta, que empezó a bajar, pero también hubo migración. Desde hablamos del INEGI, fue un centro de atracción, etcétera. Pero el problema de los salarios, que hay una distribución no hay estas industrias donde generan clase media, ¿no? Entonces empieza a haber también en el mercado laboral esa dicotomía entre, pues, digamos, una separación entre estratos sociales, ¿no? Entonces, mi pregunta cuando ya empecé a estudiar las cuestiones de las ciudades, ¿dónde viven? Y sí, empecé a ver que, por ejemplo, el centro de la ciudad, que en los años 60, 70, pues las clases medias altas estaban ubicadas probablemente en el centro, empiezan a salirse del centro, pero empieza sobre todo en una ciudad pequeña, donde todos nos conocíamos, donde todas las clases medias, había mezcla social, porque interactuabas en distintas zonas. Empieza a haber una ciudad que es grande, entonces empieza a haber distintas ciudades. El oriente tiene una orientación con toda la vivienda social, se fue para allá, porque era tierra barata. Eran ejidos. Sí. Y no eran tierras cultivables. No eran cultivables, entonces el gobierno dijo, bueno, vamos a solucionar, en buena intención, yo no digo que no, pero vamos a hacer vivienda social. Pero entonces, ¡boom!, va para allá la vivienda social, ¿no? Y luego, pues, en otros lados, pues, vivienda clase media, ¿no? Entonces, yo le llamo ahora la ciudad dividida, es decir, hay una segregación que yo trato de medir. Y yo entiendo, digo, y no trato de medir, yo he visto mediciones ya con índices ya muy probados, pero aparte la ciudad, los centros de vivienda están muy lejos de los centros de trabajo y esto implica que sea una ciudad con un mal transporte público, donde es obligatorio casi tener un automóvil propio, y entonces se empieza a gestionar la ciudad para el automóvil, y estos circuitos parten todavía más la ciudad. Sí, es un tema muy interesante las ciudades. Cuando yo empecé a estudiar esto, mira, las ciudades te permiten ver todo, ¿no? Es una radiografía de la ciudad en que somos, ¿no? Sí, o sea, pues la ciudad va creciendo. Obviamente, todas las ciudades crecen, ¿no? Entonces, nosotros volvemos a las oportunidades perdidas, mira. Por ejemplo, Los Anillos, era una traza que nos heredaron más o menos ordenada. Los Anillos son una manera interesante. Somos una ciudad plana. Pero puedes andar en bicicleta, ¿sí? Y sin embargo, no tenemos transporte público. No tenemos ciclovías seguras, ¿sí? Los centros de trabajo, como dices, todos están lejos. No tenemos un transporte que te lleve. Probablemente algunas empresas tengan su propio transporte, que se ha tenido que hacer justamente por eso. Exacto. Sí. Pero, por ejemplo, ahora ya empieza a pesar mucho la distancia, tu jornada laboral se amplía por la cuestión sobre todo, no tanto la distancia, sino el mal transporte público. Sí, yo leía en la Ciudad de México cuántos años en promedio de la vida de un capitalino pasa en transportarse. Y alguien se puso a analizar esto y estamos hablando de años de su vida que se la pasan arriba del coche, porque cuando tienes que salir a las 5:30 de la mañana. Pero fíjate que la Ciudad de México tiene un transporte muy eficiente, público. Y cada vez más. Lo que pasa es de que es tan grande la Ciudad de México que ya no tiene remedio en muchas cosas, pero, por ejemplo, el transporte público es multimodal. Tú ahora con la bicicleta dejas la bicicleta, te subes al metro, llegas al metro, luego agarras un trolebús y haces menos tiempo que si estuvieras en coche. Aunque ahí viene otro problema de estratificación, el mal servicio que hubo muchos años, sobre todo cuando aquellas combis pequeñas, etcétera. Pero ya no hay combi. No, ya no, pero hicieron que el transporte público lo use una clase de gente o de un estrato, para decirlo así, porque un empresario de Polanco no se va a subir al Metrobús.
Pero bueno, vamos a hacer una breve pausa, si me lo permites. Y bueno, pues de alguna manera vamos a tener que regresar a concluir esto porque se nos van a quedar cosas en el tintero. Pero yo le invito a que nos aguante un corte un momentito y continuamos aquí en Babelonia Mal de Lenguas. Yo hice esta estratificación con la propia información del INEGI y basándome en una teoría sociológica. Y pues sí, resulta que la ciudad está más dividida, es decir, está más polarizada. Por un lado vive los estratos más bajos y por el otro lado viven los estratos medios altos. Bienvenidos de nueva cuenta, seguimos en Babelonia Mal de Lenguas y bueno, pues tenemos que entrar a las conclusiones aquí con el doctor Fernando Camacho Sandoval y ya estábamos en el tema de las ciudades y yo leí este artículo sobre la estratificación socioespacial en la ciudad de Aguascalientes, ya hablabas de la ciudad dividida y yo hace un momento te decía que yo un poco desde el punto de vista de la semiología y la semiótica vimos la ciudad como signo. Porque, bueno, finalmente es el signo exterior de quiénes somos, de cómo vivimos, de si somos una sociedad próspera, una sociedad dividida en guetos, a propósito ahora del modelo del coto, etcétera. Súper interesante. ¿Qué primeras conclusiones lograste? Pues sé que es un trabajo que inclusive está en desarrollo todavía. Así es. Sí, hablando de las ciudades globales, que me pasé, te digo, de la industria automotriz y luego las ciudades globales y entender la parte territorial, pues fue muy interesante descubrir cosas y cómo las ciudades también van reflejando un tipo de sociedad. Entonces, económicamente, por ejemplo, la pregunta es, bueno, toda esta industrialización, todo este crecimiento nos benefició, pues ya vimos que los salarios no son buenos. La estratificación social descubrí allí, por eso me metí a hacer un estudio, un curso de estadística para hacerlo lo más formalmente posible. Y resultó que se ha polarizado, es decir, la clase media, unas bajaron y otras subieron. Entonces, enflacó la clase media y por otro lado aumentó que la fuente clase de estabilidad social. No, bueno, pues es, Sí. es la que más invierte en educación, en salud, etcétera, ¿no? Entonces, ahora yo me pregunté, bueno, ¿y eso dónde viven? ¿Cómo? Y afortunadamente, hablando de tecnología, los censos ahora ya te permiten distribuir la población por manzana, por AGEB, etcétera. Yo hice esta estratificación con la propia información del INEGI y entonces puse estratos sociales basándome en una teoría sociológica y pues sí resulta que la ciudad está más dividida, es decir, está más polarizada. Por un lado vive los estratos más bajos y por el otro lado viven los estratos medios altos. Pero no solamente eso, sino el tipo de urbanización. Esta urbanización que tenemos ha sido una urbanización cerrada, es una urbanización privatizada. Se ha privatizado el espacio público, por ejemplo. Estos grandes cotos que comentábamos, por ejemplo, el primero fue Pulgas Pandas. Bueno, pues nunca habíamos visto que dentro de un coto hubiera un campo de golf, ¿no? Con toda la infraestructura que ello requiere de agua, y no habíamos visto ni un coto, ahora son tan comunes. Ahora son muy comunes, ¿no? Entonces, ahí viene el primer modelo de privatización, es decir, esto es para nosotros, que simbólicamente quiere decir, pues, estatus. Por eso hablaba yo de la ciudad como signo, se empieza a tener, por los espacios simbólicos. Exacto, empieza a tener una simbología de la exclusividad, quien vive en un coto más exclusivo, y esa cohesión social de la ciudad integrada la vamos perdiendo. El que vivía en una colonia, el que vivía en otra, el que tenía amigos aquí, tenía amigos acá, parte porque era una ciudad pequeña, ¿no? También eso ayuda. Pero digamos que esta forma de urbanización
es una urbanización, no solamente en Aguascalientes, sino es un modelo. Es un modelo, sobre todo también con esta idea de la privatización, de los modelos de financiamiento, etcétera, donde ahora tú puedes hacer un coto en una tierra barata, le pones una barda y te garantizas que nada más con una vía a una avenida, y esa tierra barata le sacas plusvalía muchísima, porque no necesitas el entorno. Y eso va generando segmentos, por eso se llama la ciudad fragmentada. Sí. Y eso simbólicamente, pues, ¿qué te significa? Que tú no conoces al vecino. No, porque aparte tengo una avenida de 6 carriles. Exacto, a toda velocidad. No lo caminas. Y no, pues me atropellan si lo paso. Pero un fenómeno que quiero reparar en él, porque bueno, los cotos en el 84, me parece que llegan estas gentes de Guts a hacer pulgas pandas, empieza a reproducir el modelo, se va a zonas medias, pero de muy pocos años para acá, ahora estamos con los condominios en vertical, siendo que fuimos una ciudad que teníamos, se habló de algún sano desarrollo en cuanto a la convivencia, en cuanto fuimos una ciudad horizontal, y ahora estamos creciendo en vertical, con lo concedido dicen, oye, en una manzana metes 80 departamentos. Es que mira, no tenemos un término medio. Yo sí estoy a favor de la verticalización, pero de repente tenemos un coto como Pulgas Pandas con muy poca densidad, o sea, las familias que vienen son muy poquitas en función del terreno que tienen, ¿no? Entonces, por hectárea, pues tienes muy poquita gente, ¿no? Pero luego te vas al otro extremo, de una forma, esa es plusvalía. Y la otra forma de plusvalía es decir, aquí en, no sé, en 1000 metros voy a hacer 50 pisos, 20 pisos. Pues ¿no? están haciendo una torre de 40 y tantos pisos. Bueno, entonces nos vamos al otro extremo, y es plusvalía. Sí, ahora que antes no lo permitían, ahora lo permiten, pero oye, las ciudades, digamos, europeas, las ciudades, bueno, el otro día fui a San Luis y ves los centros, no son más de 3 pisos, 4, 5, 6 pisos máximo, ¿no? Entonces, nos vamos a los extremos. Entonces, la verticalidad, yo estoy a favor porque genera mixtura y genera densidad y genera barrio, genera, digamos, convivencia. Pero no 50 pisos, 20 pisos, ¿no? Donde se va a volver a una precarización también. Sí, y porque además, necesitan agua, necesitan estacionamientos, servicios. Entonces, te digo, es pura renta inmobiliaria. Es decir, el coto, que para ciertas clases sociales llora para arriba, pero sácale provecho a todo lo que puedas. Es decir, a un terreno que te costó X, pues son 20 pisos, lo multiplicas por 20 o más, ¿no? Entonces, esa parte a mí me parece que es un modelo de desarrollo que, te digo, es el extremo. Sí hay que verticalizar, pero no de esa manera, digamos, tan extrema, ¿no? Tenemos que concluir. Se me quedó, recién tuvimos el nombramiento de la nueva Nobel de Economía, con un tema de mercado laboral y mujeres que es trabajado y otros asuntos que esperemos ya abierta la conversación que podamos abundar, porque, bueno, pues el tiempo aquí es como los terrenos, pues dan lo que dan, y el tiempo nos obliga a concluir y no quería despedirme de ti sin que concluyéramos. Y me dijeras, porque sé que estás trabajando intensamente ahí en CIMAC, por cierto. Sí, mira, tenemos ahorita un proyecto sobre mujeres empresarias. Esta es una iniciativa de ellas, de un grupo, de una asociación de mujeres empresarias, donde CIMAC está participando y yo estoy participando. Y eso me ha recoger otros temas que yo ya había trabajado en los años 2010 sobre diagnóstico de mujeres. Y es muy interesante porque ese es otro gran bono demográfico que tenemos y que no hemos aprovechado. La tasa de participación masculina más o menos anda como en el 80%. Y la tasa de participación femenina, estoy hablando en Aguascalientes, está a la mitad. O sea, el 40%. Entonces, no todas las mujeres entran al mercado laboral por X o Y causas, ¿no? Pero si entraran, tenemos una gran reserva, digamos, para que las mujeres participen, generen riqueza, generen sus propios ingresos, generen su propia autonomía, etcétera, etcétera, ¿no?
lo que estamos descubriendo, bueno, yo estoy descubriendo, es de que también se necesita políticas muy específicas para apoyar a las mujeres que se inserten en el mercado laboral. ¿Por qué? Bueno, pues porque tienen que atender a los hijos cuando nacen. Los hombres tenemos que también entrar a ese mundo que siempre ha sido a privilegio. las tareas domésticas. Claro, que ha sido un privilegio para los hombres porque pues estamos trabajando, pero ellas también trabajan aunque no reciben un sueldo, ¿no? Sí. En la casa, ¿no? Que les llaman trabajo no remunerado y que no se ha valorado o no está cuantificado porque no entra al mercado. No, pues abrimos otro tema de conversación. Es otro tema y lo dejamos pendiente porque, bueno, pues aquí la intención justamente de Babelonia es abrir temas de conversación y desarrollarlas. Pues por lo pronto, pues hasta donde llegamos ahorita, que muy agradecidos, la verdad está muy interesante. Toda la bibliografía están las referencias, inclusive algunos textos ahí en internet, que son otras ventajas de lo de hoy. Pero, bueno, pues tenemos que concluir porque aquí el tiempo manda. Doctor Fernando Camacho, te agradecemos mucho. No, al contrario, muchas gracias. Fue un gusto. Seguir platicando. Ojalá tengamos contigo. Más tiempo para profundizar en esto. Lo haremos. Bueno. Y bueno, pues a ustedes muchas gracias por su atención. Lo esperamos el próximo jueves en Babelonia por la señal que va más.